Hola mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor, esperando que se encuentren bien. Hoy seguimos con el estudio de este libro de Josué, con estos devocionales, y hoy vamos a abordar el capítulo 19 y el capítulo 20. Dos capítulos por demás interesantísimos, puesto que tienen que ver con la repartición de la tierra que Dios les dio en heredad a la nación de Israel una vez que pasaron el Jordán y una vez que llegaron a tierra de Canaán. Y por otro lado, tenemos acá en el capítulo 20 la parte interesantísima que tiene que ver con aquellas ciudades de refugio de las cuales Dios ya le había dicho a Moisés que lo hiciera y que obviamente le recuerda a Josué en este capítulo 20. Así que vamos a comenzar leyendo, mis hermanos, en el capítulo 19, lo cual dice así en el versículo 1. La segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón conforme a su familia y su heredad en medio de la heredad de los hijos de Judá. En el versículo 10 dice, la tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón, conforme a su familia, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid. Versículo 17 dice, la cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Israel, conforme a su familia, y fue su territorio Jezreel, Kesilón, Sunén, Adfaraín, Silo y Anaraat, entre otros. Versículo 24 dice, la quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser, conforme a su familia, y su territorio abarcó Elcá, Ali, Betén, Asad y así sucesivamente. Y luego en el versículo 32 dice, la sexta suerte correspondió a los hijos de Nectalí, conforme a su familia, y abarcó su territorio desde Elef, Alon, Sananín, Adamit, Neset y Hanael hasta Lacún. Y luego en el versículo 40 dice, la séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a su familia, y fue el territorio de su heredad Sora, Estaol, Sermes, Salabaín, Jalot, Hetla, entre tanto. Y luego el versículo 47 agrega esta palabra que quiero que la resaltemos, y le faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesén, y tomándola la hirieron a filo de espada y tomaron posesión de ella y habitaron en ella y llamaron a Lesén Dan, del nombre de Dan su padre. Y esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a su familia. Estas ciudades son con sus aldeas. Y dice el versículo 49 del capítulo 19, y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Tigná-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Y luego dice el versículo 51, dice, estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Mis hermanos, hay varias cosas que podemos considerar y tomar en cuenta en este capítulo 19, porque de verdad es muy interesante. Y quiero comenzar resaltando, hermanos, algunas cosas que se mencionan. En primer lugar, quiero resaltar tres cosas que tienen que ver justamente, cuatro cosas más bien, en este capítulo 19. Lo primero que quiero resaltar
de este capítulo 19 es el lugar escogido para llevar a cabo la repartición. ¿Y por qué el lugar? Porque es sumamente interesante, mis hermanos, porque en ese lugar que se llama Silo, en esa ciudad, en la cual estuvieron allí por más de 300, casi los 400 años, como capital de todo lo que fue la nación de Israel. Pero en ese lugar, lo más interesante que resalta es que allí se levantó por primera vez dentro de estas posesiones de tierra el tabernáculo de reunión. Y esto es sumamente interesante. ¿Por qué es interesante? Porque a la hora de repartir la tierra, cuando usted lee, por ejemplo, el último versículo de este capítulo 19, aparecen varias cosas interesantes y lo resalta categóricamente aquí este versículo 51. Dice que Josué, junto con el sacerdote Eleazar y junto con las cabezas de las principales familias de la nación de Israel, se echó suerte por la posesión de las tierras, pero dice de una manera muy significativa que estaba delante de Jehová en la entrada del tabernáculo de reunión. Y así fue como se hizo eso. ¿Y eso qué quiere decir, mis hermanos? En primer lugar, que estaba en presencia de Dios, porque ahí estaba la parte divina. Acordémonos que siempre, y lo acabamos de leer en el Nuevo Testamento, que son 3 los que dan testimonio en el cielo y 3 son los que dan testimonio en la tierra, y que para que pueda tener algo de validez justamente delante de la presencia de Dios tiene que estar en presencia de 3 testigos como mínimo. Y aquí está justamente quienes. Estaba el sacerdote Eleazar, estaba el mismo Josué y estaba justamente la presencia de Dios representada allí en el tabernáculo de reunión. Pero además de eso, también estaba la presencia de las cabezas de familia. En primer lugar, estaba la representación divina. 2, estaba la representación militar y la autoridad que había sido colocada por parte de Dios, que era Josué. Y en tercer lugar estaba la presencia civil de la nación de Israel. ¿Esto qué nos quiere decir, mis hermanos? Que siempre Dios va a actuar de una manera justa, con equidad, con principio, para que nosotros podamos entender esta verdad. Mire, esto realmente resalta a la luz de la palabra de Dios toda manifestación de cómo Dios procede, a diferencia cómo nosotros procedemos humanamente hablando. Siempre manifestando justicia, siempre manifestando equilibrio y siempre manifestando equidad. Eso no se nos puede olvidar. Y luego, mis hermanos, la segunda cosa que tenemos que tomar en consideración a la hora de la repartición que estaba haciendo Josué en aquel lugar era el orden como se estaba llevando a cabo. Muchas veces nosotros, cuando leemos la palabra del Señor y no nos detenemos a considerar algunos detalles, a veces leemos de manera superficial las cosas, y eso es la razón principal por la cual a veces el Espíritu de Dios no toca nuestros corazones, porque vamos apresurados leyendo la palabra de Dios. Pero basta que nosotros nos detengamos un momento, y cuando le pedimos al Señor en oración, que abrimos su Biblia y le decimos: Señor, muéstrame aquello que está oculto a mis ojos de manera simple. Ilumina mi entendimiento y abre mis ojos, como se los permitiste abrir a Giezi en aquel lugar cuando estaba con el profeta Eliseo, que él empezó a sentir temor porque él vio que los ejércitos de aquellos le estaban rodeando, y de repente el profeta Eliseo le dice a Giezi: tranquilo, y hace una oración pidiéndole que le mostrara y abriera sus ojos más allá de los ojos naturales, para que se diera cuenta que los que estaban con él eran mucho más que aquellos del ejército le estaban rodeando. Asimismo, cuando leemos la palabra de Dios, mis hermanos, vamos y le decimos al Señor antes de abrir el libro: Señor,
ilumina mi entendimiento, abre mis ojos para ver más allá que simples palabras, que simples oraciones, que simples números, porque detrás de todo esto hay una enseñanza que tú quieres plasmar. Aquí no hay nada de casualidad, aquí no hay nada circunstancial, todo tiene un propósito, todo corresponde a un plan divino y cuyo plan se lleva a cabalidad, no se pasa por alto los detalles más simples. Todo detalle que aparece aquí en la palabra de Dios, mis hermanos, aún cuando nosotros pudiéramos tener una lectura que aparentemente pudiera ser aburrida, créamelo, Dios no está haciendo eso y plasmando eso en su palabra para que nosotros nos aburramos. Simplemente es porque no pedimos a nuestro Padre un entendimiento con mayor claridad. Y por eso quiero que notemos lo que el Señor me ha dado aquí para que veamos el orden, cómo Dios hace esta repartición a través de las manos de Josué, su siervo. Y lo primero que tenemos que entender, mis hermanos, es lo que en el capítulo 18, anteriormente, de este mismo libro de Josué, en el versículo 20, dice el versículo 20, y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esta era la heredad de los hijos de Benjamín, por sus límites alrededor. Pero dice en el capítulo 18 y versículo 10, y Josué les echó suerte delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a su familia, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Esto es muy interesante, porque la primera suerte, mis hermanos, que cae sobre Benjamín. Y cuando nosotros notamos el orden de nacimiento, en donde justamente Rubén es el primogénito, luego le siguió Simeón, luego Leví, luego Judá, luego Dan, luego Nectalí, luego Gad, luego Aser, luego Isaacar, luego Zabulón y luego José, por último aparece Benjamín. Y ahora sucede que en la repartición que está haciendo Josué del otro lado del Jordán en tierra de Canaán, a Benjamín le toca la primera porción, la primera suerte. Y uno pudiera decir, Henry, ¿y qué significa todo esto? Mis hermanos, algo maravilloso, algo maravilloso. En primer lugar, siendo Benjamín el último y ahora le toca de primero, imaginémonos por un lado cuando la palabra del Señor nos enseña claramente que los últimos vendrán a ser los primeros, y eso tiene que ver precisamente con toda la gracia y el plan divino que Dios tiene para con nosotros. Muchas veces cuando nosotros vemos más al debilitado y vemos más aquella otra parte que está así como más pequeñita, nosotros a lo mejor podemos subestimarla cuando Dios tiene un propósito y un proyecto en la vida de esa persona. El mismo caso le aconteció a José. Cuando Jacob todavía en Egipto, José va y le presenta a sus dos hijos para que recibiera la bendición, y le presenta a Manasés y le presenta a Efraín, que también van a tener parte dentro de esta bendición. Y nosotros llegamos al Génesis capítulo 48 y nos impresiona muchísimo, mis hermanos, porque leyendo allí, José, justo en el momento en que está así pidiéndole que su padre Jacob, Israel, le diera la bendición a sus hijos, vea lo que dice el capítulo 48 del Génesis, en el versículo 18. Pero antes, mejor vamos a leer desde el versículo 17 porque es una lección hermosísima, mis hermanos. Dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, ¿cómo es? ¿No te estás dando cuenta? Estoy parafraseando. Porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso.
Y entonces dice aquí, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y entonces, vea lo interesante de todo esto, mis hermanos, que lo que está haciendo Josué aquí, bajo la dirección de Eleazar el sacerdote, frente al tabernáculo que estaba tomándolo como testigo, estaban invocando todas estas cosas que ya habían acontecido en el pasado para que no se quedaran sin cumplimiento. Entonces, el mismo Israel le dice a José, le dice, he aquí, yo muero. Eso es en Egipto, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a notar que en esta repartición de la tierra, una primera parte le toca a Manasés junto con Rubén del otro lado del río. Y luego llega Judá y toma posesión, y entonces junto con Judá le dan otra porción precisamente a Efraín. ¡Wow! Una doble porción. Entonces el orden del repartimiento es algo sumamente interesante cuando llegamos a este capítulo 19. Y ahora bien, cuando ya empezamos a tomar en consideración y empezamos a leer en el versículo 1 de este capítulo 19, vea lo interesante que aparece aquí mencionado. La segunda suerte tocó a Simeón. ¡Ah, caramba! ¿Y por qué a Simeón? Entonces el último pasa ahora al segundo. Bueno, para que también se cumpliera la palabra profética dada por el mismo Señor, así en el caso, por ejemplo, de la profecía que Jacob tuvo hacia sus hijos. Entonces, cuando usted lee en el capítulo 19, Jacob profetiza sobre cada uno de sus hijos. Y esto es maravilloso, mis hermanos. Muchas veces nosotros, como hijos, desestimamos las palabras que nuestros padres nos dicen. Y a veces nosotros, como padres, desestimamos o no tenemos el cuidado de lo que nuestras bocas hablan acerca de nuestros hijos. Mis hermanos, eso nos da una lección tremenda, que tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que nosotros proferimos como palabra hacia nuestros hijos, porque tarde o que temprano aquello va a tener un cumplimiento. No juguemos con las palabras, y aquí hay un aprendizaje, no lo juguemos. El padre lo que profetiza o lo que habla hacia sus hijos, eso va a tener un fiel cumplimiento. Y entonces eso quiere decir, mis hermanos, tanto para los jóvenes como para los que ya tenemos un poquito de edad y que estamos hablando acerca de nuestros hijos, tengamos mucho cuidado con lo que nosotros decimos hacia nuestros hijos, porque son decretos que empezamos a amarrar en la vida de nuestros hijos hacia un futuro. Entonces aquí tenemos la lección: hablemos grandezas, hablemos nobleza, hablemos de riqueza, hablemos de abundancia y profiramos bendición hacia nuestros hijos. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice aquí capítulo 49 del versículo 5, hablando acerca de Simeón, su propio padre. Dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en mi compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. ¡Wow! Tremendo, tremendo lo que estaba diciendo el propio padre de Simeón. Y entonces en esta parte pues viene a acontecer que la heredad de Simeón no fue una heredad aparte, vino a ser parte de la misma heredad que tenía Judá. Hermanos, esto es muy interesante y quiero terminar con esta partecita de lo que tiene que ver con el orden en que se fueron entregando, porque hay una parte que el Señor me la dio de manera muy personal
buscándole y pidiéndole de qué temas podíamos considerar en un capítulo como estos, donde simplemente aparecen números y aparecen repartición de tierra. Y el Señor me puso una porción precisamente en el Salmo 16, porque es un salmo que de paso es un salmo profético. ¿Y por qué usted dirá, hermano, y por qué habla de que el Salmo 16 es un salmo profético? Bueno, por lo mismo que aparece dicho por la boca de David acerca del Señor. En este Salmo 16 aparecen dos porciones que luego en el Nuevo Testamento tienen cumplimiento acerca del Señor. Y lo voy a leer para que usted pueda ir comprendiendo también cuando no caprichosamente nosotros decimos algo, o cualquier hermano pueda decir algo, si está sustentado por la palabra de Dios, eso es lo que lo ampara. Y dice aquí en el versículo 10 del Salmo 16, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto definitivamente tuvo que ver con el cuerpo del Señor colocado en el sepulcro, que no logró ver corrupción, a pesar de que estuvo allí cierto tiempo, no como en el caso de Lázaro, que ya su cuerpo hedía. Entonces esto es un salmo mesiánico, un salmo profético acerca del Señor. Pero vea lo interesante, que la parte aplicativa de este salmo que dice David lo vemos vinculado con nosotros los creyentes. Dice en el Salmo 16 versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Y esta es una palabra hermosísima, mis hermanos, que debemos de guardar en nuestros corazones cuando el enemigo trata de perturbar nuestras almas. ¿Y qué dice aquí? Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¡Guau! Un profundo agradecimiento de esa porción y de esa herencia. Créamelo que no todos los de la nación de Israel y de estas 12 tribus que estaban allí vinculadas, exceptuando a Leví, no todas llegaron a tener un profundo agradecimiento. ¿Por qué, mis hermanos? Porque precisamente dentro del último punto que quiero resaltar de este capítulo 19 sobre estos 4 aspectos que hemos considerado, tiene que ver con la desviación de Dan. Dan, en su repartición, él no se sintió satisfecho. Él no vio que aquello era suficiente. ¿Y qué hizo Dan? Dan empezó a buscar en otros lugares que él, según su vista, consideraba mejor. ¿Y qué terminó pasando, mis hermanos? Terminó pasando algo muy triste en la historia de esta tribu de Dan. Una historia que llevó a esta tribu a convertirse en una tribu idólatra, porque empezó a crear así vínculos con otros territorios que precisamente en lugar de defender, en lugar de poner muro, en lugar de poner barreras para que no pudieran penetrar hacia el resto de las tribus, porque ese era el objetivo. No era simplemente el que se dividieran, no, era que cada quien pudiera defender su frente. Y entonces, mis hermanos, el aprendizaje que nosotros tenemos aquí es algo impresionante. Mire, Dan no se dio cuenta que él tenía que defenderse frente a sus enemigos. Y cuando nosotros pensamos en nuestros enemigos, ¿cuáles son nuestros enemigos realmente que tenemos, mis hermanos? Bueno, ya lo sabemos: la carne, el mundo y el diablo. Ahora, cada uno de ellos se enfoca o se trata o se defiende o se pelea de manera distinta, y de esa manera yo voy a mantener una barrera para que el enemigo no entre a nuestras vidas, mis hermanos. Pero Dan no lo proporcionó. Ahora, ¿dónde estuvo verdaderamente la base, mis hermanos? Mire, según lo que yo estoy entendiendo de todo lo que se está desarrollando en este capítulo 19, es que no hubo el suficiente agradecimiento. Y cuando no hay agradecimiento, mis hermanos, no hay posicionamiento. Lo voy a repetir: cuando no hay agradecimiento, no hay posicionamiento. Y si no hay posicionamiento, no hay sentimiento de pertenencia.
Entonces, ¿qué quiero transmitirte a través de este pensamiento y de este mensaje que preciso Dan nos los está dando como mal ejemplo, pero que nosotros lo podemos convertir de algo positivo? Mira, en primer lugar, nosotros tenemos que agradecer el sitio donde nosotros hemos llegado, a la congregación donde nosotros estamos. Y cuando yo empiezo a sentir agradecimiento al Señor porque me llevó a ese lugar, porque es parte de mi herencia, es parte de mi heredad, es donde cayeron esas cuerdas deleitosas, yo voy a empezar a tener un posesionamiento. Y cuando yo tengo un posesionamiento, yo voy a empezar a desarrollar dentro de mí un sentimiento de pertenencia. Y cuando yo tengo ese sentimiento de pertenencia, yo voy a cuidar, yo voy a proteger y yo voy a hacer todo lo que sea necesario para que eso al cual yo pertenezco y que lo siento como mío, lo voy a defender hasta lo último. Entonces, aquí quiero mencionarte varias cosas antes de pasar al capítulo 20, porque también es sumamente interesante. Entonces, lo que quiero resaltarte es: revisa cómo está tu nivel de agradecimiento y posesiónate para que le puedas dar ese sentimiento de pertenencia, y verás cómo tu vida en relación a las cosas del Señor van a tener un cambio profundo y radical. Esa era la herencia. Y termino de nuevo citando lo del versículo del Salmo 16 y el versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Pasemos ahora, mis hermanos, al capítulo 20, que es bastante corto en proporción a los que hemos ya considerado en capítulo 19. Capítulo 20 lo que resaltan son aquellas 6 ciudades de refugio, las cuales Dios le había enseñado a Moisés que debía de apartarla una vez que tomaran así posesión de la tierra. Esas seis ciudades de refugio es poderosísima, porque en este caso ya Moisés había apartado 3 de esas ciudades cuyos nombres eran Bezer, Ramón y Golán, del otro lado del Jordán. Y de este lado de Canaán, de este lado de la tierra después del Jordán, en las cuales Josué selecciona, es Sede, es Siquén y es Hebrón. Pero lo interesante es que ¿qué representa justamente estas 6 ciudades de refugio? En primer lugar, mis hermanos, lo que yo veo aquí es que representan la gracia del Dios eterno, su infinita misericordia. Vincula una parte interesante con el número 6. No eran ni 5, no eran 7, no eran 8, eran 6. Y aquí entra en juego la parte de los significados de ciertos números a la luz de la palabra de Dios. El número 6, dice la misma Biblia, citada en el libro de Apocalipsis, que el número 666 es el número de la bestia, es el número del hombre. Entonces, el número 6 representa el hombre en toda su esplendor, en toda su debilidad, en toda su maldad, en todo lo que el hombre representa como un ser caído. Eso es el número 6. Y esas 6 ciudades estaban precisamente para darle refugio a aquel que así cometía un crimen, pero de manera involuntaria. Al final de cuentas, había derramamiento de sangre. Y según la palabra de Dios, a lo largo del Génesis y a lo largo del libro de Levítico, nos enseña, mis hermanos, que donde había derramamiento de sangre, para que hubiese la remisión, tenía que ser con sangre. Es decir, tenían que darle muerte a aquella persona que había cometido o había delinquido. Pero en este caso, como se trataba de no voluntario, sino que era involuntario de una parte inocente del ser, entonces Dios, proveyendo una provisión, justamente anda y le manda a Josué que haga ese apartamiento de esas otras 3 ciudades que faltaban para completar el número 6. Y todo eso habla, no es otra cosa que tipificando el sacrificio de Cristo.
en forma de refugio. Y entonces hay una porción en el Nuevo Testamento, justamente en el libro de Hebreos, capítulo 6 de Hebreos, mis hermanos, donde dice en el versículo 17, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué citamos la porción del sacerdocio? Porque dentro de esa ciudad, una de las garantías que precisamente iba a tener aquella persona que entraba a la ciudad buscando refugio, era que durante la permanencia de la vida de aquel sacerdote, aquel hombre podía estar protegido. Ahora bien, la protección nuestra no es por un sumo sacerdote que moría. Este sumo sacerdote, que tenía un linaje, a diferencia en el caso de Melquisedec, que he citado aquí en Hebreo, tipificaba justamente el sacerdocio de Cristo, una permanencia eterna, una garantía eterna. Mis hermanos, qué bendición saber que para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, que un día que nos encontrábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, pudimos ver en el Señor Jesucristo ese refugio en el cual nosotros fuimos a Él y no fuimos rechazados. Y que no solamente hemos alcanzado salvación, sino que además de ello estamos seguros, porque estamos cimentados y estamos sobre una promesa inmutable, sobre las dos bases de las cuales Dios no puede mentir. ¡Wow, mis hermanos! Esto es una garantía, esto es algo maravilloso para nosotros sentirnos felices y contentos de lo que Dios nos ha dado. Todo ese plan, que era una sombra de lo que había de acontecer, toda esa nación de Israel, toda esa tribu y todas estas reparticiones de herencia, lo que nos hablaban era precisamente de lo que nosotros íbamos a alcanzar en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Padre, mis queridos hermanos. Dale gracias al Señor. Dobla tus rodillas ahí donde tú estás en este momento escuchando o leyendo de esta porción y dile: gracias, Señor, porque tú eres mi refugio. Gracias, Señor, porque en ti estoy dentro de esa fortaleza donde el vengador no puede llegar. ¿Por qué? Porque ya hubo uno que pagó el precio de esa sangre derramada. Ya hubo uno que pagó precisamente para satisfacer la demanda de la justicia de un vengador que quería con nuestra muerte la paga de ese pecado. Y gracias, Padre, porque hoy, refugiado en ti, he alcanzado salvación por pura misericordia y por pura gracia. Que la honra y la gloria sea para Él y sea para nuestro Dios. Hasta una próxima, mis hermanos. Que Él te bendiga grandemente.